Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a las actividades de la Academia Mexicana de la Historia. En esta ocasión, pues seguimos celebrando el ciclo bicentenario de la Constitución de 1824 y la Primera República Federal. Este es coordinado por el doctor Rafael Rojas y hoy, en nuestra tercera sesión, nos acompaña la doctora Mariana Terán con el tema Zacatecas y el primer federalismo mexicano. Antes de pasar a la presentación formal de la doctora, pues les recomendamos que si tienen alguna duda, algún comentario, los vayan dejando en la caja de comentarios para darles lectura al final de la sesión. Y pues sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra al doctor Rojas. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los que se conectan con nuestra Academia Mexicana de la Historia. En efecto, hoy tendremos la tercera conferencia de nuestro ciclo sobre los 200 años de la Constitución Federal de 1824 y de la experiencia de la Primera República Federal, tanto desde un punto de vista nacional o de la federación, como desde el punto de vista de algunos estados. Tuvimos una primera conferencia del doctor José Antonio Serrano, del Colegio de Michoacán, sobre la transición de las diputaciones provinciales a los estados de la Confederación Mexicana. Luego Catherine Andrews del CIDE nos habló sobre la Constitución del 24 desde una perspectiva de la historia constitucional en la mediana duración, digamos, de la primera mitad del siglo XIX. Y hoy tengo el gusto enorme de presentarles a la doctora Mariana Terán Fuentes, quien nos hablará sobre el estado de Zacatecas, un estado fundamental en aquella federación, justo en relación con la experiencia de la Primera República Federal. Mariana Terán Fuentes es licenciada en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Estudios Étnicos y del Lenguaje por el Colegio de Michoacán y doctora en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus proyectos de investigación han versado sobre la cultura política novohispana a través del estudio de los sermones y del culto guadalupano, del tránsito de las intendencias al sistema federal mexicano, un tema muy de nuestro ciclo, de los primeros años del federalismo, entre 1824 y 1835, a partir del caso de Zacatecas, que será el tópico que desarrollará en su conferencia de hoy, así como también del tránsito a la República Central. Es muy largo el currículum, es muy larga la trayectoria de la doctora Terán, pero tal vez sea bueno decir que bueno, ha dirigido muchísimas tesis y ha participado en programas muy importantes de maestría y de doctorado en la Universidad de Zacatecas. Ella es merecedora de la mención honorífica en categoría de tesis de doctorado el primer premio Francisco Javier Clavijero de 2001 del INA, con su tesis El artificio de la fe, la vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del siglo XVIII. También obtuvo el primer lugar en la categoría de investigación histórica en el certamen internacional Gestas de la Identidad, convocado por el gobierno del estado de Zacatecas, con su investigación por la lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas 1808-1814. Ganó el premio Clavijero en 2016 por su libro, un importantísimo libro tema también de la conferencia de hoy, Bosquejo de un inmenso cuadro, liberalismo constitucional y formas de gobierno en Zacatecas entre 1823 y 1846. Entre sus últimas publicaciones, tal vez destacar que ha escrito con el historiador español, miembro de nuestra academia también, Manuel Chust, el libro La Revolución de las Provincias, orígenes de las diputaciones provinciales en el mundo hispano.
que salió en Madrid bajo el sello de Marcial Pons. Así que sin más, cedo la palabra a la doctora Terán. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Celebro que la Academia Mexicana de la Historia se diera oportunidad de conmemorar el bicentenario de la República Federal Mexicana. Este ciclo de conferencias atinadamente coordinado por el doctor Rafael Rojas. Y bueno, cuando me invitaron, yo encantada de participar, porque efectivamente Zacatecas tiene mucho que decir respecto al federalismo, sobre todo a este primer federalismo, en donde tuvo una participación sumamente activa, yo diría radical. Y bueno, la conferencia, esta charla que voy a dar, tiene que ver con 4 momentos que en esto divido mi conferencia. El primero, que parte obviamente de la Diputación Provincial en 1822 y que termina en 1825, cuando Zacatecas el 17 de enero de ese año proclama su constitución como Estado libre de Zacatecas. El segundo momento será de este año de 1825 a 1828, en que se van creando las primeras instituciones republicanas para el Estado de Zacatecas, se va armando un discurso político, se va involucrando un grupo de actores y de sectores sociales muy diverso en la experiencia de gobierno, en la nueva experiencia de gobierno federal para el ámbito local. Y en 1828, esta segunda parte en la que yo descanso mi plática, hay un primer quiebre, un quiebre muy importante, en donde los actores políticos zacatecanos van a tener un discurso muy crítico, un discurso que atenta a la Constitución Federal de 1824 a propósito de las elecciones presidenciales. El tercer momento de la charla será de 1828 a 1832. Esta parte es particularmente importante porque van a desencadenarse y a ajustarse, digamos, a echarle grasa a los mecanismos centralizadores de una entidad que se decía sumamente federal. Es en este periodo del 28 al 32 en que Zacatecas tuerce la tuerca y va a reconvertir su práctica federalizante en una práctica bastante centralizadora, y ya lo mostraré en la medida en que se avance la plática, con reformas y con el diseño de una nueva constitución. Y entre el último apartado, entre 1832 y 1835, ya es la embestida contra el discurso radical de Zacatecas. Recuerden ustedes que Zacatecas es reconocido como el último bastión del federalismo mexicano. El 11 de mayo de 1835 llega Santana con sus tropas y va a derrotar a las poderosísimas milicias cívicas zacatecanas, y otro capítulo se iniciará. A partir de entonces, el doctor Álvaro Matute escribía que con esta batalla del 11 de mayo del 35 se escribía el acta de defunción del federalismo mexicano. Entonces empiezo. Bueno, el primer momento de 1822 al 25, yo lo quiero inscribir en un marco más amplio, que es el marco del trienio liberal. Recuerden que el trienio liberal se da con el pronunciamiento del coronel Rafael del Riego desde Cabezas de San Juan, en España, por el restablecimiento de la Constitución gaditana, la promulgada el 19 de marzo de 1812. Entre 1814 y 1820 se cancela la Constitución liberal, pero es con el levantamiento de Riego en que se restaura el orden constitucional. A partir de ahí, se reconoce que estos años son años de una profunda radicalidad
en la instauración del orden liberal constitucional. Y es sorprendente cómo llegan las noticias de que se restableció la Constitución e inmediatamente en el ámbito todavía de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, se da la celebración de múltiples procesos electorales. Y esta es una parte muy importante porque estos procesos electorales van a definir el rumbo y orientación que tomarán instituciones locales, provinciales y generales. Entonces, estos procesos electorales van a promover elecciones para diputados a Cortes, para integrantes de diputaciones provinciales y para ayuntamientos constitucionales. Por otro lado, se da un boom de la prensa, de folletines, de gacetas, de semanarios, y hay un correr de información de aquí para allá, no solo en el ámbito novohispano, sino en el ámbito hispanoamericano. Se van a promover periódicos en los que se asienta la importancia de contar con una constitución que contenga los afanes ambiciosos de cualquier intento de despotismo. Entonces la Constitución es como la salvaguarda, el campo en el cual se van a desarrollar y afianzar los derechos del ciudadano. ¿Cuál ciudadano? El ciudadano español que habita en ambos hemisferios. Entonces hay un boom de prensa, de opinión pública, hay procesos importantes de ciudadanía cívica, instauración de distintas escuelas, distintos ámbitos regionales de la monarquía y en particular del virreinato de la Nueva España. Hay una aceleración de instituciones educativas que van a promover también este tipo de conocimientos, los deberes y obligaciones del nuevo ciudadano, ¿no? Entonces, el trienio liberal es muy importante porque se va a promover con ello la idea de que queda relegada la soberanía real y se asienta la soberanía nacional. Y el tema de la soberanía será un tema rector en la opinión pública. Me parece que desde 1808, con la crisis dinástica, con la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, el tema vector, el tema del tiempo de entonces y hasta el cierre del primer federalismo mexicano, hasta 1835, este tema va a ser la soberanía y se va a desarrollar en un marco semántico amplio, complejo, contrastante, y creo que esa es parte de la riqueza de este mapa cultural, político de Hispanoamérica. Sabemos que con el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, se va a dar todo este movimiento de independencia del virreinato de la Nueva España respecto a la corona española. Y bueno, finalmente con el acta jurídica de independencia hay una nueva, o sea, se crea el Estado mexicano, el Estado-Nación mexicano. Sin embargo, no se interrumpen los procesos de liberalismo gaditano, y eso creo que es muy importante dejarlo asentado, porque parece ser que desde, digamos, una visión muy, muy tradicional, lo que predomina desde luego para los nacionalismos, como el caso del nacionalismo mexicano, pues es esta gran hazaña de haber consumado la independencia, de haber reunido la voluntad de distintas fuerzas políticas, antes enemigas, ahora contenidas en un propósito común, de respaldar la independencia y de conservar y garantizar la religión católica. Entonces, bueno, esa imagen emblemática de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, acompañado por el ejército trigarante, es una imagen potente que le ha dado identidad a la nación mexicana, desde luego, pero en mi opinión es una imagen que es eso, es una fotografía, pero detrás de la fotografía hay una película, y la película es muy interesante. No quiero restar con ello de ninguna manera, no se me malentienda, el peso y el proceso tan importante, decisivo que tuvo Iturbide y el ejército trigarante en esto, pero si lo ponemos como una sinécdoque, es
o sea, entendida en términos de esta visión muy tradicional que pesa todavía en los libros de texto, esta visión es la parte que explica al todo. Y en mi opinión es una parte que explica una parte, pero que no puede explicar el todo. La independencia, entonces, en mi opinión, descansa en un proceso profundo de transformación política, jurídica, cultural, promovido desde el liberalismo gaditano, en este primer liberalismo gaditano que implicó tanto el primer periodo de vigencia de la Constitución, es decir, de 1812 al 14, como el de 1820 al 23. Entonces, sí independencia, pero también revolución, independencia enmarcada en un proceso revolucionario de largo aliento, y la tesis aquí es que pues yo quiero convencerlos de que esta revolución alcanza a la República Federal Mexicana. Ese es el convencimiento que traigo ahí como tarea muy, muy, muy clara hacia este auditorio en esta tarde. Bueno, en ese sentido, en ese contexto, pues hay que recordar desde luego que desde 1820 los diputados novohispanos, sobre todo, bueno, ya sabemos, el padre del federalismo mexicano, José Miguel Ramos de Arizpe, está insistiendo en las Cortes que la constitución política de la monarquía española debe aplicarse por igual en ambos hemisferios. Y él va notando una serie de aplicaciones desiguales. Y en ese sentido, junto con Mariano Michelena, bueno, van a tener todo un discurso muy importante de que se incrementen las diputaciones provinciales. O sea, estas diputaciones provinciales que al principio fueron unas cuantas, que eran absolutamente territorios tan extensos que no se podían administrar por un órgano provincial tan acotado. O sea, en el trienio liberal se destapó esta eclosión, me le robo la palabra a Manuel Chus, una eclosión por la representación regional, una eclosión por la representación provincial, de tal manera que, bueno, las diputaciones, por ejemplo, la provincia de Puebla, encabezada por su ayuntamiento, está mandando representaciones bien duras, bien contundentes a los diputados para que sean leídas en las Cortes y que reconozcan que, pues, sí es una provincia muy esplendorosa, pero ya no tiene que estar dependiendo de la de Nueva España, de la Ciudad de México. Entonces, hay una necesidad de multiplicar la representación, de que se multipliquen los órganos de representación provincial, y así como Puebla, pues así también Valladolid, y así van a empezar a surgir las otras independencias. En el marco del emblemático cuadro de Iturbide, pues abajo hay un trasfondo impresionante de otras independencias a nivel regional, a nivel provincial, y se van a independizar Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, etcétera, Valladolid, de la de Nueva España, pero así también, por ejemplo, en Zacatecas se va a independizar finalmente Zacatecas respecto a la Diputación de la Nueva Galicia. Paréntesis, es 1812 cuando el diputado por Zacatecas ante las Cortes, José Miguel Gordoa y Barrios, oriundo de Pinos, Zacatecas, está exigiendo la diputación para Zacatecas. Y dice, o sea, en otras palabras, pues está diciendo, Zacatecas tiene una vocación productiva, comercial, una población distinta, una dinámica distinta, incluso un poco a manera como de, a ver, Zacatecas es la que está financiando en mayor medida las guerras que está entablando la corona con otras potencias europeas. ¿Por qué le niegan el derecho a tener su propia diputación provincial? Eso está desde 1812. Esto es José Miguel Gordoa y Barrios. No la aprueban. Zacatecas sigue dependiendo de la Diputación de Nueva Galicia. Pero ya en contexto de trienio liberal y desde las autoridades imperiales mexicanas, le es autorizada la Diputación Provincial a Zacatecas.
Se instala el 19 de marzo de 1822. Hace 2 años estábamos conmemorando el bicentenario de esta institución acá desde el Cerro de la Bufa, por decir de alguna manera metafórica, y se instala en 1822 en marzo, y muy cerquita de estas fechas se instala la de Guanajuato y se instala la de Querétaro, la de Oaxaca. Total que hay un fervor por las diputaciones provinciales. ¿Cuáles eran las facultades de las diputaciones provinciales? Bueno, pues ya lo dijo seguramente José Antonio Serrano en la primera conferencia de este ciclo, pero todas estas facultades se encierran en una sola misión: promover la prosperidad de la provincia. ¿A través de qué? Pues del fomento de agricultura, industria, comercio, artes, levantamiento de estadísticas, establecimiento de escuelas de primeras letras, vigilar la implementación de contribuciones, atender, y esto es muy importante, las relaciones con el mundo municipal. En ese sentido, las diputaciones provinciales eran las responsables de aprobar o rechazar solicitudes de vecinos de distintas comunidades por instalar ayuntamiento constitucional. Y digamos que en 1822 en Zacatecas, de marzo en que se instala a diciembre de este año, es lo que va a hacer. Va a hacer un montón de trabajos para que se promueva la prosperidad de la provincia, pero se va a ir colocando como el organismo más importante de la provincia de Zacatecas. Vamos, Zacatecas tiene en su ayuntamiento capital una de las instituciones más longevas, de mayor representatividad, de mayor peso político. Este ayuntamiento novohispano de Zacatecas, pues fue un termómetro de la ciudad, pero no solo termómetro de la ciudad, sino que fue el que tomó decisiones fundamentales en el contexto de guerra de insurgencia. Nada más y nada menos, en el contexto de guerra de insurgencia, el ayuntamiento, ante la huida del intendente Francisco Rendón, porque llegaban las tropas de los insurgentes a violentar ciudades, pueblos y villas, el ayuntamiento tomó la decisión de nombrar a un intendente, que fue Miguel Rivera. ¿Cuándo se había dado estos atributos un ayuntamiento para nombrar a un intendente? Asunto que descansaba en las manos del rey. Entonces el ayuntamiento tuvo una capacidad de mantener la gobernabilidad, no solo de la ciudad, sino de la provincia. En ese sentido, el ayuntamiento pesaba por sí mismo, ya lo había demostrado en la guerra de insurgencia. Sin embargo, 12 años después, en 1822, el ayuntamiento es rebasado por la administración provincial de la Diputación. Y la Diputación va a tener un orden del día, va a ir atendiendo asuntos de la provincia, etcétera. Pero hacia finales del año se van a conocer los pronunciamientos de Veracruz. Ya sabemos que estos pronunciamientos van a ir por la República. Entonces, la voz república es muy interesante también ubicarla en el contexto del discurso político de las instituciones provinciales en Zacatecas. ¿Qué quiere decir república en Zacatecas? ¿Y en dónde se está discutiendo la voz república? La voz república se está discutiendo en el ayuntamiento, se está discutiendo en la aduana, en haciendas, en tabernas. La voz república empieza a germinar entonces en el ambiente político de la ciudad, sobre todo de la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, la Diputación no hace ninguna manifestación, digamos, formal. Allá son los pronunciamientos veracruzanos, pero va a ser en febrero de 1823 cuando ya se va a pronunciar y va a tener un pronunciamiento político muy importante.
Recordemos que hay un marco, digamos, en la nación imperial mexicana de gran conflicto, no solo entre el poder ejecutivo y el legislativo, o sea, el ejecutivo con Iturbide y el Congreso, las Cortes Imperiales Mexicanas, por la cuestión de la detención, o sea, ¿quién detenta la soberanía? Y bueno, el gran quiebre y el gran error político de Iturbide fue haber disuelto el órgano legislativo y finalmente con eso entra ya en debacle Agustín de Iturbide y la confrontación ahora se va a dar entre el Ejecutivo del Imperio Mexicano con las distintas provincias. Y las provincias van a condenar el acto de haber apresado a un buen número de diputados, no le van a perdonar a Iturbide este acto, por más de que meses anteriores se hubieran realizado muestras de júbilo porque se coronó como el primer emperador de la nación mexicana, del Imperio Mexicano. Por más que haya habido estas muestras de júbilo, el acto de haber cancelado el poder legislativo y apresado a un número importante de diputados, esto no se lo van a perdonar y no lo van a olvidar. Y en ese sentido, las diputaciones provinciales van a tener un carácter sumamente revelador. O sea, van a moverse, van a revolucionarse. Las diputaciones provinciales, a partir de 1823, marcan una nueva ruta. Van a transgredir el artículo 336 de la Constitución gaditana, que decía que no debían de sobrepasar las facultades otorgadas por la Constitución, que eran facultades administrativas. Con Casa Mata, el llamado de José Antonio Echavarri desde Veracruz, otro va a ser el tono, otra va a ser la participación de las diputaciones. Nettie Lee Benson, que es desde luego la autora clásica de los estudios del federalismo en México, al reconocer a la Diputación Provincial como el órgano, la antesala del federalismo, marca algo que es muy importante tomarlo en consideración en esta mesa, en esta charla. La mayoría de las diputaciones se adhirió, mostró su reconocimiento a Echavarri, a este plan de Casa Mata de convocar a un nuevo congreso, en un poco más de un mes. Esto fue extraordinario. Zacatecas, en ese sentido, hacia el 1-2 de marzo de 1823, reconoció su respaldo al llamado de Casa Mata, ¿no? Y bueno, aquí los acontecimientos ya son vertiginosos y se distancian del papel que el año anterior, de 1822, había mostrado la Diputación Provincial. Ya no era nada más administrativa, ahora se reconocía como un órgano institucional no solo autónomo, sino soberano. En mayo de 1823, Zacatecas asume la soberanía del territorio provincial. Obviamente, el artículo 336 de la Constitución de Cádiz ya quedaba muy atrás. Y no solo lo asume, sino que 2 meses, mayo, junio, en junio, el 17 de junio, se declara entidad libre y federada. Recuerden que el 16 de junio, un día antes, Guadalajara, la Diputación Provincial de Guadalajara se había declarado entidad libre y soberana. Entonces van muy hermanas, muy hermanas. Por más acá que queramos decir que Zacatecas es la cuna del federalismo, pues la verdad que no nos queda, porque mucho tuvo que ver Jalisco, mucho tuvo que ver Luis Quintanar, mucho tuvo que ver la Diputación de Guadalajara para promover, para empujar a la de Zacatecas, para que se adoptara esta forma de gobierno. Estamos en 1823, 23 diputaciones federales. Hay federalismo, todavía no hay república. La república formalmente será después.
Entonces, la estructura territorial, administrativa, controlada por las diputaciones provinciales en 1823 será una estructura federal. Y recordemos que es federalismo, que viene de la voz foedus, que significa pacto. Y a mí me gusta mucho hacer la reflexión de que pacto es recuperando las voces de entonces, la correspondencia sobre todo, que es fascinante, entre Jalisco y Zacatecas. Pacto es pactar entre hermanos, entre partes iguales. Y por allá en Oaxaca, Antonio de León va a estar diciendo ningún pueblo es superior a otro. Entonces, lo que hay en el ambiente es esto, nadie se va a sobreponer por encima de las partes van a hermanarse por voluntad propia. El tema de la voluntad es algo muy interesante. ¿Queremos o no queremos hermanarnos con la federación? Esa es una discusión que se va a dar en la Diputación Provincial en Zacatecas y desde luego van a adoptar ser parte de este pacto, ¿no? Donde ninguno es superior a otro. Y es increíble, pero esta diputación, no solo esta, también está desde luego los experimentos de Yucatán, que se va a declarar por la República Federal de Oaxaca, de Jalisco, es decir, estas 4 rebeldes provincias que anuncian la federación van a asumir funciones legislativas. Y la Diputación de Zacatecas va a ser el primer reglamento del gobierno provincial de Zacatecas. Y está hablando de división de poderes, está hablando de derechos y obligaciones, y está hablando de algo muy importante, que continuará vigente el ordenamiento gaditano, no le llaman gaditano, la Constitución española y sus decretos hasta en tanto no repugne con la independencia de México, ¿no? Y van a establecer una serie, pues, de reglamentos. Todavía es Diputación Provincial. Y creo que su acto más audaz, yo no sé si José Antonio Serrano estuviera de acuerdo en esto que voy a decir, el acto más audaz de la Diputación Provincial es desaparecer. Desaparece porque ya se sabe que al día siguiente se instala el Congreso Constituyente del Estado Libre de Zacatecas. El último día de sesiones de la Diputación Provincial es el día 18 de octubre del 23. El 19 de octubre de 1823 se instala formalmente el Congreso Constituyente Zacatecano. Me he dado a la tarea de transcribir las actas de este Congreso. Y hay temas que son muy importantes que los exponga ahora. Uno de los primeros temas que tocaron la sala de este constituyente es que un cura de la villa de Aguascalientes se resistía a jurar a las nuevas autoridades del estado ya de Zacatecas. ¿Por qué iba a jurar? Y hay todo un debate sobre el juramento. O sea, creo que es muy importante pensar y ubicar el simbolismo del juramento en estos eventos cívicos y en particular en estos constitucionales, porque el juramento legitima el nuevo orden jurídico. Y el que un cura de la villa de Aguascalientes se resistiera, y recordemos que los curas tenían un peso muy importante en las comunidades y poblaciones de entonces, implicaba una afrenta. Entonces, las primeras sesiones del Congreso Constituyente del Estado de Zacatecas se destinan a ver qué se hace con este cura. Y
Bueno, el juramento tiene por testigo a Dios, nada más y nada menos. Es un acto íntimo de persuasión que se tiene por testigo a Dios. ¿Por qué este cura iba a resistirse? Es interesantísimo que en las actas del constituyente se dice que la sala está abarrotada de los vecinos, del común, porque este tema particularmente les llama la atención, el tema de este cura. Y suenan voces, gritos, etcétera, y los diputados están ahí concentrados en a ver qué decisión toman. Si no jura, se va del territorio. Punto. Y hay que hacérselo saber esto a la Villa de Aguascalientes. Entonces, es muy interesante cómo desde el principio se van colocando los elementos que van a ordenar la vida pública de la entidad. Por supuesto, división de poderes, por supuesto, nivel municipal, y aquí al rato voy a decir la importancia de la discusión en torno al nivel, al ordenamiento de los municipios en Zacatecas. Se va a hablar de libertad de expresión, se va a hablar del difícil tema, que yo creo que también fue uno de los temas que permeó durante el primer federalismo mexicano, que fue el tema de la división de poderes. ¿Hasta dónde el gobernador? ¿Hasta dónde el Poder Judicial? ¿Hasta dónde el Congreso del Estado? Y claro, como quienes estaban discutiendo esto eran los legisladores, los primeros legisladores que tuvo Zacatecas, pues ellos estaban marcando y definiendo el termómetro de la vida pública de la entidad, de la muy noble entidad. Y ellos decían, bueno, nosotros organizamos el Poder Judicial y ponemos límites al gobernador, porque somos en quien recae la representación de la soberanía de los pueblos, en plural, de Zacatecas. Bueno, esta discusión se va a dar entre 1823 y 1824. Ahora que estoy integrada en equipos que están analizando las primeras constituciones y los momentos constituyentes, me doy cuenta que no todos tienen el privilegio de contar con el proyecto de constitución. Aquí no está en Zacatecas, por más que lo busque. Este proyecto se encuentra en la Biblioteca Nacional, en las instalaciones ahí de la UNAM. Lo encontramos por allá. Y el proyecto trae algo que me sigue sorprendiendo muchísimo, porque pues va en contra de todo esto que se dice que el federalismo mexicano es una copia del norteamericano, o sea, una tesis ya tan sobada que ya ni siquiera hay que comentar, pero uno de los principios más importantes que están en el proyecto de Constitución de Zacatecas, firmado en 1824, destaca el pensamiento de Juan Francisco Marina, el autor de las Cortes Nacionales, de la teoría de las Cortes o Juntas Nacionales. Y cita un fragmento y dice, el termómetro deben ser las constituciones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy significativo que lo citen porque lo están leyendo. No citan a ningún otro referente teórico, citan al teórico de las Cortes, ¿no? Y aquí me permito leer del proyecto de Constitución de Zacatecas algo que va a ser clave, que explica el papel de Zacatecas en la primera experiencia federal. Dice el proyecto, las instituciones municipales se proclaman liberales, cooperarán en lo adelante con los supremos poderes y estos podrán tener el verdadero barómetro con que se conocen las necesidades y la opinión de los pueblos. Una inspección, cual se propone por la comisión en las juntas censorias, recordará incesantemente sus obligaciones a estas autoridades locales. La Constitución de Zacatecas no la recibirá los pueblos
no la recibirán los pueblos solo porque se la envíen sus apoderados o legisladores, sino que antes de ser sancionada la Constitución, se examinará su opinión, se consultarán sus intereses y tendrán la libertad de ver por sí mismos los inconvenientes y ventajas que les pueden resultar de esta nueva estipulación social. Tal es el objeto que se propuso la Comisión de Constitución al plantear la manera con que debe discutirse, sancionarse y publicarse la Constitución para la formación de leyes. Esto está escrito en el proyecto de Constitución. Y en la Constitución de 1825, en la parte de la formación de las leyes, ¿quién tenía derecho a proponer iniciativas, a reformar leyes? Gobernador, desde luego, diputados, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ayuntamientos constitucionales, y decía en un extremo, y cualquier ciudadano que fuere. Eso está establecido en la Constitución particular de Zacatecas. Son pocas las constituciones que otorgan a los ayuntamientos la posibilidad de iniciar leyes o de iniciar reformas constitucionales. Zacatecas lo tuvo muy claro, muy claro. Y en ese sentido, los ayuntamientos se vuelven cuasi legislativos. Y no es nada más una cuestión de un documento jurídico. Un trabajo de la doctora Miriam Moreno Chávez ha dado cuenta de la participación efectiva que tuvieron los ayuntamientos en el estado de Zacatecas al mandar observaciones sobre proyectos e iniciativas constitucionales. Y esto es un temazazo, o sea, es un tema que no solo quedó en la primera experiencia federal, sino que se continuó, sobre todo, bueno, yo lo he analizado cuando hay una nueva constitución en Zacatecas en 1869, cuando el general Trinidad García de la Cadena está al mando de Zacatecas como gobernador y favorece, como ningún otro gobernador, la experiencia municipal. Entonces, esto está presente por lo menos a lo largo de 60 años en el siglo XIX. 60 años. En otras regiones será distinta la dinámica de diálogo con el nivel municipal, pero en Zacatecas es tan importante el tema de la relación entre poder legislativo con ayuntamientos, tan importante que el ayuntamiento de Aguascalientes se les va a escapar y se va a formar el departamento de Aguascalientes en 1836, por ahí, ¿no? Y después entidad federada. Estamos en 1825, voy avanzando. A partir de 1825 y el 28, bueno, se van a establecer las instituciones republicanas en la entidad, los poderes van a preocuparse de en qué casa va a estar el Congreso del Estado, en qué casa y cuándo, cómo, dónde van a sesionar los magistrados del Tribunal Superior. Se va a crear el primer periódico de Zacatecas, el Correo Político, se va a establecer la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Zacatecas, se va a promover una pedagogía cívica, una ritualidad cívica a través de ceremonias en las que se recuerda desde luego la consumación de la independencia. En fin, se van a ir estableciendo estas instituciones y va a tener un ritmo propio en la vida institucional de Zacatecas. Pero es en 1828 cuando hay un quiebre a propósito de las elecciones presidenciales, en donde la mayoría de votos de diputaciones estuvo para Manuel Gómez Pedraza y es, en realidad, asume las funciones como presidente de la República Vicente Guerrero.
¿Cuál es la posición de Zacatecas? La posición de Zacatecas es que se ha transgredido el orden constitucional. Esa es la posición. Es 1828. Francisco García Salinas aún no es gobernador. Él va a entrar en 1829, pero el discurso de que se ha traicionado a la Constitución de 1824 es un discurso que va a permear no solo entre los gobernadores, sino sobre todo en la comunicación que se tiene a través de correspondencia de manifiestos, con el órgano legislativo y con los municipios. O sea, ahí hay un quiebre. Yo creo que es el primer quiebre que tiene desde la visión de Zacatecas el federalismo mexicano. Es un quiebre y todo el mundo lo cuestiona, todo el mundo cuestiona por qué Vicente Guerrero y por qué no Manuel Gómez Pedraza. Es 1828, Zacatecas está cumpliendo con su contingente, sabemos que es el impuesto que tienen que dar los estados a la federación. Zacatecas es de los pocos estados que están cumpliendo con su contingente y lo muestra y lo presume y dice, no nos tienen que decir nada a nosotros, mientras que otras entidades están con muchos problemas para el cumplimiento del contingente, Zacatecas no representa mayor problema. Y es en este año de 1828 al 32 en que se van a ir tensando las relaciones, no solo entre la entidad con la federación, sino la entidad con el nivel municipal. Y esto, bueno, ha sido mucho menos estudiado, es mucho más estudiado la parte del discurso radical de García Salinas y de algunos diputados contra las autoridades federales, que la relación de las autoridades estatales con el nivel municipal. Y aquí mi hipótesis es que, pues sí, o sea, Zacatecas es muy reconocido por ser federal y bastión del federalismo y todo lo que ustedes quieran, pero adentro fue bien centralista. Adentro fue, y bueno, el caso, yo creo que el caso ejemplar es Aguascalientes. El trato que tuvo el Congreso del Estado con el Ayuntamiento de Aguascalientes es un universo de análisis óptimo para estudiar las prácticas centralizadoras de las autoridades estatales zacatecanas respecto a los municipios. A ver, y muchísimos ejemplos. El Ayuntamiento de Aguascalientes mandó N solicitudes a las legislaturas zacatecanas para que se estableciera una junta filantrópica, para que se estableciera una casa de estudios, para que se estableciera una fábrica de tabacos, en fin, todas las solicitudes, o al menos las que he tenido oportunidad de revisar, fueron rechazadas por el Congreso del Estado. Una junta filantrópica en la vía de Aguascalientes, ¿por qué? No se justificaba porque en Zacatecas ya había una sociedad patriótica de amigos del país de Zacatecas y funcionaba estupendamente, tenía su periódico, realizaba los rituales cívicos por el 16 de septiembre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí le dijeron no a Aguascalientes. ¿Una casa de estudios superiores en Aguascalientes? Pues no, tampoco. La casa de estudios en 1832 fue inaugurada por el gobernador García Salinas en Jerez. ¿Y por qué en Jerez? Pues porque Tata Pachito era de Jerez. Y tenía un montón de lazos de redes y posibilidad de que estuvieran ahí catedráticos que impartieran la gramática, el derecho civil, el derecho canónico y demás, ¿no? Entonces Aguascalientes, de manera reiterada, le fue dicho que no, y Aguascalientes no era poca cosa, hay que mencionar esto. Aguascalientes era el partido con mayor población del estado de Zacatecas. Tenía a su ayuntamiento instalado desde 1575 o 85, algo por ahí. Funcionaba muy bien este ayuntamiento. Los intereses de la élite
de Aguascalientes se cifraban y estaban condensados en el ayuntamiento. Agricultores de peso, ganaderos de peso, textileros de peso, ahí estaban en el ayuntamiento hidrocálido. Entonces, o sea, yo creo que Aguascalientes tenía con qué defender su lista de peticiones, y en un principio, bueno, el discurso de Aguascalientes fue, vamos construyendo el estado de Zacatecas y vamos siendo parte de esto, pero frente a las reiteradas negativas respecto a las solicitudes del Ayuntamiento de Aguascalientes, fue adoptando otro tono, un tono de enojo, de confrontación, y esto se concretó de manera muy particular, me estoy adelantando en la plática, pero se concretó en 1835, cuando los ediles de Aguascalientes aprovechan que Santa Anna está en Aguascalientes después de esta batalla tan tremenda para Zacatecas, y ya habían solicitado su separación al Congreso General, la separación de Zacatecas y la independencia de Aguascalientes, y aprovechan que Santa Anna está en Aguascalientes, y bueno, por ahí la leyenda y súper típica que el beso de Santa Anna y demás, no, realmente hay un encono y un conflicto de años, ¿no? Bueno, entonces el caso de Aguascalientes es muy ilustrativo. Hacia 1832, y esto hay que ponerlo muy en la lupa, pues, porque los estudios que se han hecho respecto a Zacatecas de estos años del federalismo poco han atendido el tema de la Constitución de 1832. Hasta donde sé, pero desde luego esto es para probarlo, es la única entidad, la zacatecana, que durante los 11 años de federalismo, de primer federalismo, tuvo 2 constituciones. Y bueno, como he tenido el privilegio de estar en equipos que están ahí estudiando este tema, les he preguntado esto, si en las otras entidades que han estudiado hay otra constitución, y dice, no, las constituciones fueron mucho después. Entonces en Zacatecas hay un ajuste de tuercas, y la Constitución de 1832 va a ajustar esas tuercas. ¿Y hacia dónde las va a ajustar? Ahí les va. Sobre todo fortalecer al Ejecutivo Estatal. Propone la reelección del gobernador por 2 años. Propone eliminar el Consejo de Gobierno. Propone que el gobernador designe directamente al jefe político. Antes el jefe político era elegido popularmente. Antes quiere decir muy poquito antes. Era elegido, y acá se propone ser designado. Y algo que tocó la yugular de los ayuntamientos, disminuir a su mínima expresión la intervención en la vida legislativa de los ayuntamientos constitucionales, en particular en la formación de leyes. Para la formación de leyes solo sería facultad de gobernador, magistrados y diputados, y san se acabó. Quedaba fuera el mundo municipal. Bueno, tuve oportunidad de ver una serie de expedientes para ver, bueno, cuáles fueron las reacciones de los ayuntamientos frente a esta embestida centralizadora, ¿no? Las respuestas a las reformas a la Constitución no se hicieron esperar. El Ayuntamiento de Guadalupe confirmó que no se requería ningún tipo de reformas. Destacó que si una Constitución variaba en un periodo tan corto como escasos 7 años, es que no había tenido la fuerza
y el peso de la costumbre para ser obedecida por los pueblos. Esto dijo Guadalupe. La corporación de Sainalto, allá por Sombrerete, fue en el mismo sentido. Alegó que la Constitución era propiedad legítima adquirida por los derechos de libertad e igualdad de los ciudadanos del estado de Zacatecas, en quienes residía la soberanía, ejercían su autoridad en elecciones populares de sus gobernantes y eran partícipes de la división de poderes públicos. Río Grande rechazó la propuesta de reformas. La Constitución para Río Grande representaba el norte de los pueblos. Esto es entre comillas. Con tantas variaciones, ese norte se iba a perder. Los ayuntamientos coincidieron en general en que cuanto más número de reformas constitucionales se hicieran, mayor dificultad representaría para la inteligencia de los pueblos. Conceder la facultad al gobernador de designar jefe político podría ser contraproducente. Esto fue algo muy dicho por los ayuntamientos. Si el Ejecutivo cobrara tintes de despotismo y arbitrariedad, en todo caso, exigieron que tendrían que ser postulados en terna los jefes políticos por los órganos municipales, considerando como requisito inexcusable su residencia y vecindad en el partido. El Ayuntamiento de Sainalto manifestó que en los cuerpos municipales se extendía el ejercicio de la soberanía. Bueno, esto sí no estaba dicho en la Constitución, ¿eh? Una parte esencial radicaba en la elección de autoridades, decían los de Sainalto, por tanto no se les debía privar de ese derecho, antes bien se tendría que consolidar su autoridad en el momento de elegir a los jefes políticos para evitar lo que en el orden monárquico se había superpuesto con la figura de los subdelegados. Y entre comillas anotaban, estos subdelegados unos verdaderos padrastros de los pueblos. A la propuesta de eliminar el derecho de ayuntamientos a participar en la formación de leyes, las respuestas apuntaron en el mismo sentido. Fue una eclosión. El de San Cosme confirmó que no tendría por qué eliminarse el derecho de los pueblos, así lo escribió, a participar en la tarea legislativa. En todo caso, de no enviar sus observaciones al Congreso, deberían ser multados por negligencia. Es decir, lo asumieron como obligación. Y vaya que se dieron un conjunto de observaciones. Y ahora voy a poner un ejemplo. Bueno, el Ayuntamiento de Sombrerete sostuvo que eran los ayuntamientos los directamente involucrados con los pueblos, los que tenían noticia cercana de sus costumbres, actividades productivas, adelanto en las artes, y me robé sus palabras. Conocen al par que los demás el espíritu de la ley y que, en fin, estas corporaciones pueden conformar las leyes con la voluntad de los pueblos. Esto lo decía el Ayuntamiento de Sombrerete, por lo que reprobaban aquella reforma que intentaba privarlos de que observen por el bien de los suyos. No creemos sea esto lo que dicta la razón y la justicia, y por lo mismo no hemos dado a juzgar que el artículo 86 de la Constitución merece reforma alguna, antes bien debe estar vigente. El Ayuntamiento de Santa Elena de Río Grande hizo hincapié en que en los ciudadanos del Estado residía la soberanía. No era justo ni conveniente se les privara de su derecho de emitir observaciones, como que esta es una parte muy esencial de su prosperidad. Decían, no es conveniente se varíe esta disposición tan sabia como necesaria. El Ayuntamiento de Calvillo, del Partido de Aguascalientes, no me voy a leer todas las observaciones, pero sí algunas, ¿no? Reparó en la cuestión y asoció la facultad de los órganos municipales para intervenir con sus observaciones, porque se trataba de un gobierno popular. Y cierro con por supuesto, el rechazo a las reformas del Ayuntamiento de Aguascalientes. Rechazó la propuesta de decretar leyes sin oír la opinión de los pueblos. No solo era cuestión de reconocerse en el marco de un gobierno popular,
sino de una fuerza moral. Esto lo decían, fuerza moral está tomado de el texto original. Esta fuerza moral edificada con la participación de todos los ciudadanos, aun siendo más inferiores en ilustración y conocimiento que los representantes reunidos en el Congreso del Estado. La reforma traicionaba, en opinión del Ayuntamiento de Aguascalientes, las sabias y liberales miras de los constituyentes de 1824. Bueno, tengo otras que están también así súper elocuentes, pero me quedo con estas porque realmente ilustran el descontento que implicó que derivó la reforma y la hechura de una nueva constitución. Es una nueva constitución, la de 1832, y esta nueva constitución, en ese sentido, buscó la centralización de la vida municipal. 1832, bueno, ya la cosa ya venía durísima respecto a los pronunciamientos por la República Central. Esto lo sabemos desde Campeche, Orizaba, una serie de pronunciamientos y, bueno, se van a ir manifestando ayuntamientos, vecinos, algunas legislaturas ante estos pronunciamientos por la República Central. ¿De qué trataría esa República Central? ¿Quién sabe? O sea, en el imaginario de quienes hicieron estos pronunciamientos y actas de adhesión a la República Central se decía, exigimos una forma de gobierno, la variación en la forma de gobierno hacia una república, sí, república, pero central. El federalismo había caído en sus excesos, parece ser. Bustamante decía que los congresos se habían convertido en estos congresitos reyesuelos que pretendían gobernar desde su mundo local pues, la vida de la nación. Y en ese sentido pues viene, claro, todo el discurso de Lucas Salamán, de Carlos María de Bustamante, de José María Tornel y un largo etcétera, por la conveniencia para salvar a la nación de cambiar la forma de gobierno hacia la República Central. En 1834, ya voy cerrando, como se ha demostrado por una muy importante historiografía, el Congreso mexicano entre 34 y 35 recibió más de 360 actas de pueblos, de vecinos, de ayuntamientos, exigiendo la variación en la forma de gobierno. Cuando yo me metí a estudiar el tema hacia la formación de la República Central, y bueno, pues aquí no está de más que ponga este libro que hice, que se llama, perdón, Bosquejo de un inmenso cuadro, formas de gobierno, liberalismo constitucional y formas de gobierno en Zacatecas, me dedico a la República Central desde uno de los estados reconocidos como bastión del federalismo mexicano, y es de veras sorprendente que no solo el Ayuntamiento de Aguascalientes va a despotricar contra las autoridades pseudo-liberales de Zacatecas, sino el propio Ayuntamiento de Zacatecas, el Ayuntamiento de Jerez, de Betagrande, de Fresnillo, se juntan 14 pronunciamientos o 14 manifestaciones de adhesión hacia el cambio en la forma de gobierno que no debemos de restarle importancia. Los ayuntamientos, quiero recordar algunas frases, fueron frases prácticamente lapidarias de los de Aguascalientes, que decían, era mucho mejor el respeto a la vida municipal en tiempos de monarquía que en tiempos de república. Entonces, es algo que dejo aquí en la mesa para pensarlo, de dónde viene la necesidad de cambiar la forma de gobierno de federal a unitaria.
no solo de un conjunto de representantes aglutinados en el Congreso mexicano. Francisco Sánchez de Tagle es un ejemplo importantísimo, sino de estas voces municipales que fueron haciendo eco. Y claro, los otros en el Congreso dijeron, es la voz de los pueblos. No podemos desoír la voz de los pueblos. Y la voz de los pueblos lo que quiere es un cambio en la forma de gobierno. Cierro con el acta de defunción, pues desde luego, ¿no? Ya no era Francisco García Salinas el gobernador de Zacatecas. García Salinas estuvo en el ejercicio de gobierno de 1829 a 1834. O sea, a él le tocó hacer y favorecer esta práctica centralizadora. Con él se promulga la nueva Constitución de 1832 y eso hace que el discurso aquí bien cívico que tenemos en Zacatecas de Tata Pachito, que es el padre del federalismo zacatecano y todo esto, pues estamos de acuerdo, pero no estamos reconociendo este ejercicio centralizador que puso en jaque a los ayuntamientos. Entonces, ya no era García Salinas el gobernador de la entidad, era Manuel González Cosío. Pero Manuel González Cosío continuó el discurso de la defensa del federalismo en México. Claro, llegaron un montón de escritos de autoridades federales que, y bueno, son sensacionales las publicaciones en la prensa, como el Mosquito Mexicano, que decían que en Zacatecas había una demagocracia, leperocracia, que así como iba la pretensión de Zacatecas, Zacatecas se convertiría en la pomposa República Federal de Zacatecas, en la pomposa República Federal de Jalisco, y así. Entonces, ¿por qué? Decían desde el Mosquito Mexicano, ¿por qué Zacatecas va a dictar los destinos de la nación? Y los zacatecanos decían, ¿por qué están atentando contra nuestra soberanía? Si eso está marcado de manera muy clara en la constitución de nuestra entidad y en las constituciones de las entidades. El respeto a la soberanía, el respeto a la administración de los asuntos internos de la vida del Estado, ¿no? Entonces, es 1834-35, la situación está tensa. No solo está tensa a nivel federal respecto a Zacatecas y otras entidades radicales, sino tensísima gobierno estatal y autoridades estatales con vida municipal. El asunto encuentra una franca ruptura con la batalla del 11 de mayo de 1835, donde fue una mañana, ni siquiera fue una cosa ahí que llevó largas horas o muchísimos días en derrotar a las milicias cívicas. Llegó Santana con sus tropas y ¡pum! ¡San! Se acabó. O sea, la milicia cívica en unas cuantas horas fue derrotada, se le consignaron sus rentas. La Casa de Moneda se le consignó. Toda la parte de los armamentos, del utillaje militar, se le consignó. Más de 2,800 soldados fueron vencidos. Y ya sabemos que pues era una milicia cívica de respeto. O sea, a ver, cuando se propusieron formar coaliciones regionales, que esto es muy interesante, para contrarrestar decisiones que venían desde los poderes federales, como 1828, como la coalición de Occidente, como la coalición para hacer frente al movimiento centralista. Estas coaliciones que eran, digamos, la formación de, pues no sé, de estructuras estatales dentro de un estado, no sé cómo llamarlo, mesorregiones, es muy interesante esto, no se concretaron, pero se planearon. Y, por ejemplo, en una coalición estaba para contrarrestar el movimiento procentralista, estaba Jalisco,
Zacatecas desde luego, San Luis, Michoacán, no recuerdo ahora otros estados, me parece que Guanajuato, y que decían, ¿y qué va a poner Zacatecas? Además de sus 2 comisionados, va a poner su milicia. Entonces, era claro que Zacatecas tenía muy poderosa milicia, era famosa, pero pues la fama le duró muy poquito, ya el 11 de mayo de 1835, y a partir de ahí, yo no estoy de acuerdo en que Zacatecas metió la cabeza y la sacó hasta el porfiriato. No, Zacatecas tuvo una vida que hay que estudiar, vale la pena que la estudiemos de verdad. Yo ahora estoy muy metidaza con el tema de don Trinidad García de la Cadena, que es todo, bueno, pues que llegó a ser candidato a la presidencia de la República en 1880 con Manuel González. Entonces, Zacatecas tiene, creo, mucho que decir, así como el conjunto de las entidades. Y se ha dicho, yo creo que ya estoy cerrando, se ha dicho, creo que la Universidad Autónoma de Zacatecas ha construido en las últimas décadas una línea de investigación muy poderosa. Se han analizado milicias, rentas, iglesia, Estado, ayuntamientos, discurso político, rituales cívicos. Y por supuesto, bueno, pues es una agenda que se anuncia y promete ser una agenda que cada vez va a estar más fortalecida. Es decir, la agenda sobre estudios respecto a Zacatecas en estas formas de gobierno. Y bueno, particularmente me he dedicado a la Primera República y me eché un clavado a la República Central y me di de sorpresas impresionantes, ¿eh? Nada de que se anuló la representación municipal, no, más bien se reordenó y eso está por estudiarse, ¿no? Pero bueno, yo quiero agradecerle mucho al doctor Rafael Rojas la paciencia, agradecerle a todos ustedes su infinita paciencia por escuchar estas reflexiones y pues muy atenta a los comentarios si hay alguna cuestión por ahí. Mil gracias a la Academia Mexicana de la Historia. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, a Mariana, nada de paciencia, ha sido realmente una presentación muy viva, muy cautivante por la cantidad de lugares comunes y tópicos, ¿verdad?, que remueves en tu intervención y en tu conocimiento tan exhaustivo de la experiencia zacatecana a nivel de gobierno, pero también a nivel de la región interna, del propio territorio del Estado. Yo creo que es un poco una confirmación tu presentación de tus propios trabajos y también de algunos que se han estado haciendo en torno a la Primera República Federal y al giro al centralismo, o por ejemplo todo esto que destacas de que hay un centralismo municipal, podríamos decir popular, tampoco hay que generalizarlo, pero que eso realmente desafía esa vieja idea repetida hasta hace muy pocos años, ¿no?, de que el centralismo era una especie de contrarrevolución conservadora desde el centro, etc. Eh, eh, pero bueno, hay algunas, yo creo que ese es uno de los temas naturalmente más polémicos o más, digamos, provocadores de tu presentación, la Constitución del 32 y esa transición compleja al final y difícil, ¿verdad? Y costosa porque pasa por el enfrentamiento entre Santa Anna y las milicias cívicas del Estado y el giro final del centralismo. Entonces, las dos preguntas siempre son preguntas medio con un comentario previo de nuestros seguidores, van por ahí. Después yo te haré algunas, pensando también en las preguntas tradicionales que se hacen en este tipo de ciclos y las que han hecho quienes nos siguen en la presentación tanto de José Antonio Serrano como de Catherine Andrews. Entonces, la primera es de Raquel Díaz, que siempre nos sigue, muchísimas gracias, y siempre pregunta al final de cada conferencia. Ella dice, bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Dice, además del rechazo de los ayuntamientos
a algunos planteamientos de la Constitución, de la segunda Constitución de Zacatecas. Ella quiere saber qué impacto político y económico tuvo aquella Constitución del año 32. Empecemos con esa. Bueno, poco he estudiado esta parte del impacto económico, pero la parte del impacto político fue brutal para los pueblos, porque los pueblos tenían, a ver, voy a poner un ejemplo. En 1824 se presenta el primer proyecto de ley agraria. Y era un proyecto sumamente acotado, ¿no? Muy, muy acotado. Simplemente se decía que se dividiera en partes, que se fraccionara una de las haciendas más grandes de Zacatecas, la de Malpaso. No fue aprobado de ninguna manera. Fue un proyecto que se presentó antes de que hubiera constitución en Zacatecas. No fue aprobado, pero sembró entre los pueblos, porque este proyecto se circuló entre los pueblos. Y los pueblos dijeron, algunos me sorprenden, porque comentaron y observaron e hicieron llegar sus observaciones de que no se podía atentar contra el derecho de propiedad. Entonces, no podían fraccionarse las haciendas. Y esto lo dijeron algunos pueblos, Río Grande, Nieves, Jerez. Pero otros, como Rincón de Romos, sostuvieron que era importantísimo que se formalizara una ley agraria que favoreciera a los pueblos. Hay todo un debate entre los pueblos sobre fraccionar, no fraccionar, repartir, etcétera. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que se debe respetar? Entonces, entre los pueblos decían que se respete el derecho de propiedad, pero también decían, pero nosotros también tenemos derecho a vivir de la tierra, y no se puede. Entonces, de 1824 a 1831 hay una participación importante, recurrente, continua, de los ayuntamientos respecto al envío de observaciones para la Constitución o de reformas o de iniciativas como esta que comento, ¿no? Pero es en 1832 con este nuevo ordenamiento jurídico en que se cancela la participación o se pretende cancelar la participación de los pueblos. Y algunos dicen y sostienen, a ver, el mismo Francisco García Salinas, que en 1829 presentó un importante proyecto para fraccionamiento de haciendas, ahora el mismo García Salinas nos está silenciando. Entonces sí que hay un impacto político, y el impacto político, bueno, ya lo mencioné, por un momento entre 1832 y hasta 1846, cuando se restablece la Constitución del 24, hay un impasse en el orden, en la dinámica en que los pueblos participan en la vida pública, ¿no? Hay otras vetas de participación, hay otras formas en que están participando, ¿eh? O sea, tampoco se quedan callados. Pero hay un impacto, sí, sí que lo hay. Y la Constitución del 32, bueno, pues la Constitución del 32, que promueve las prácticas centralizadoras, son los pueblos. O sea, el impacto inmediato es el rechazo a los excesos del federalismo mexicano. Es medio extraño, ¿no? O sea, desde una práctica centralizadora, la voz de los pueblos más bien se contamina de las otras voces de los otros ayuntamientos, de decir, de federalismo ya estamos cansados, cambiemos la forma de gobierno, etcétera, pero en realidad lo que tienen enfrente es, algunos lo dijeron, el padrastro, no el padre de los pueblos. El ayuntamiento era considerado el padre de los pueblos y el padrastro, los legisladores. Entonces, sí, padre, no padrastro, vamos, estoy jugando con el lenguaje, pero claro que hubo impacto
político y el económico, pues ahí se los debo porque no lo estudié. Muy bien. Aquí, bueno, como ves, va a ser el tema de las observaciones. Santiago Osoviaga Hegewich dice, gracias, doctora Terán. Otra vez, ¿cómo se explica la vuelta a la tuerca de una orgullosa identidad zacatecana cercana al federalismo a una actitud centralizadora, sobre todo tomando en cuenta que las élites se concentraban en los ayuntamientos que con la Constitución del 32 fueron despojados de sus facultades legislativas, lo que tú acabas de mencionar? Pero ¿quién promueve o de dónde proviene esa centralización si las élites claramente se opusieron? Es la pregunta. A ver cómo tú reaccionas. Sí, bueno, ¿quién promueve la centralización? Es una excelente pregunta. ¿Quién la promueve? La promueven los diputados. La promueve el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque tienen un miedo, el miedo a la gobernabilidad del Estado. Es decir, algunos ayuntamientos se estaban posicionando, y su discurso, como lo leí, o sea, lo que leí fue de un trabajo que entregué hace poco. El discurso de los ayuntamientos era que la soberanía también la detentaban los ayuntamientos. Y no, o sea, el primer esquema de la República Federal, la soberanía es compartida entre la Federación y los estados, pero no los ayuntamientos. Entonces, ¿qué hacen los diputados? Ven, por un lado, el crecimiento de órganos municipales. Sabemos que hay una contención respecto a Cádiz, porque en Cádiz el ordenamiento establecía que con 1,000 almas se podía establecer un ayuntamiento constitucional. Y ese requisito para establecer ayuntamiento, solo algunas constituciones estatales lo mantuvieron. Estoy pensando en la de Chiapas. La de Chiapas me parece que mantuvo los 1,000 habitantes, pero la mayoría no. O sea, ¿qué hacían también con tantos órganos municipales? Esto iba a entrar en un caos. Entonces, la de Zacatecas estableció 3,000 habitantes, otras establecieron 4,000, otras 2,000, pero Zacatecas 3,000, y esa fue una contención. Bueno, pero se siguieron estableciendo. A la vuelta de 1834, había ya 44 órganos municipales, entre ayuntamientos y juntas municipales, ¿no? Entonces, entiendo que la vuelta de tuerca se debe a que esto se iba a desvolver y que iban a poner en peligro estos reyesuelos de la vida municipal, porque eso, bueno, lo he leído tanto en la folletería de la época. Estos reyesuelos iban a acabar apropiándose, iban a pretender gobernarse por sí mismos. Espérense, estaban las instituciones estatales. Entonces, me parece que 1832 y la vuelta de tuerca a la práctica centralizadora se debe precisamente a esto, ¿no? Y por supuesto que fueron los ayuntamientos los primeros en decir, pero qué atrocidades se está haciendo con la Constitución. Regresemos a la del 25, ¿no? Un poco por ahí podría contestar. Sí. Bueno, siempre nos preguntan en estas conferencias que si podemos dar algunos nombres y trazar algunos perfiles de las figuras centrales de cada proceso político. En la anterior con Kath Andrews nos faltaron algunos nombres, pero ahora a mí, escuchándote, bueno, primero pensé en políticos no zacatecanos que estuvieron muy involucrados en el federalismo radical y por tanto en la experiencia política de Zacatecas, ¿verdad? Como Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo, todos ellos, ¿verdad? Jalisquillos o medio jalisquillos. Pero pero bueno, tú has mencionado a varios: Francisco García Salinas, Manuel González Cosío,
José Miguel Gordoa, ¿verdad? Estos son políticos, ¿verdad? Protagonistas zacatecanos de esta, ¿verdad? Esta especie de vaivén, ¿no? Y de montaña rusa que fue la política zacatecana entre el federalismo y el centralismo. Ahora a mí yo me acordé, no sé cómo tú lo veas, de esta figura que fue muy importante justo en ese momento crítico del gobierno de Guerrero, que fue José María Bocanegra, que era, Sí, por lo que entiendo, de ahí de Aguascalientes, no de Zacatecas, pero bueno, estaría por ahí. Y sí tuvo sí, sí, mucho sí. que ver, pero bueno, o sea, a ver qué se te ocurre decir, porque es siempre una pregunta que nos hacen en estas conferencias. No sé qué puedes decir Ahí está. de los Estaba perfiles Sí, 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 ya lo tengo. Voy a mencionar a cuatro que normalmente, pues no sé, bueno, a uno sí se le conoce mucho, que es Luis de la Rosa Oteiza, que es conocido por ser el padre de la administración pública de México, nada más y nada menos. Bueno, Luis de la Rosa Oteiza fue un personaje, bueno, antes de él, espérenme, me voy con el licenciado Domingo Velázquez. Es muy importante Domingo Velázquez porque él fue el que estuvo en el tránsito de Diputación Provincial a entidad federativa. Él fue integrante de la Diputación Provincial, fue jefe político de la provincia, de la Intendencia de Zacatecas, fue el presidente de la Comisión de Constitución del primer Congreso Constituyente, había sido una figura clave en el ayuntamiento zacatecano en tiempos de insurgencia, y Domingo Velázquez, en mi opinión, ya licenciado, fue una pieza clave para eh, debilitar la presencia de los militares en Zacatecas. Es decir, en la transición de Diputación Provincial a entidad federativa, se van posicionando, y esto lo vemos obviamente en cuadritos así que hemos realizado, quiénes eran y cuáles eran los perfiles de los que integraban la Diputación Provincial y quiénes los que integraron el primer Congreso Constituyente. Este estuvo en ambos cuadritos. Y sí es muy importante que en la Diputación Provincial hay un momento de confrontación entre la presencia militar en Zacatecas frente a la civil. Y creo que gana mucha cancha el licenciado Domingo Velázquez cuando se va a definir la diputación por Casamata. Entonces, es alguien que ha estudiado y que merece mucha más atención, desde luego. Otro es Juan Bautista Martínez, diputado en el primer Congreso Constituyente. ¿Por qué es interesante este personaje? Porque él trazó varia de la legislación secundaria. Él fue, digamos, el artífice. Eh, en sus manos estuvo el diseño de este primer proyecto de ley agraria, muy sencillo, muy sencillito, que no pasó, pero en sus manos también estuvo el reglamento del Congreso del Estado de Zacatecas. Entonces luego nos vamos con las figuras así como muy aparatosas que nombran calles, mercados, avenidas. Mi universidad se llama Francisco García Salinas, pero él no lo hizo solo. Incluso antes de que él llegara a Zacatecas, porque él estaba en México, antes de que Francisco llegara a Zacatecas, todos estos que estoy mencionando, pues ya estaban en el juego de la vida política local. Entonces, Juan Bautista Martínez es alguien que destaco por ser el autor de varios de los proyectos de reglamentación entre 1823 y 1824. Está otro que es fabuloso, que es Pedro Ramírez. Este personaje es muy importante. Estuvo en varias comisiones, no solo de Constitución, sino de Hacienda, de Gobierno, en el Congreso Constituyente de Zacatecas. Fue diputado en otras legislaturas durante la Primera República Federal, pero lo que más me llama la atención de este sujeto, que hay que dedicarle un buen trabajo, es que fue vocal de la Junta Departamental de Zacatecas.
vocal y después diputado por el departamento de Zacatecas en la República Central, en el Congreso General. Y como diputado fue notable. Él fue el que redactó las propuestas para ser consideradas para las bases orgánicas. Propuestas desde su lugar como representante del departamento de Zacatecas. Y hablaba de la importancia de otorgar un mayor margen de autonomía a los departamentos, a las autoridades departamentales. Hablaba de la importancia de reconocer como derecho el derecho de petición. Hablaba de la importancia de reconocer la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Yo creo que es un personaje que es difícil ubicar. Luego es que luego como que las etiquetas son fáciles. Liberal, conservador. ¿Qué es eso? O sea, eso es muy gelatinoso, sí. Con la ahorita escogí, pero a Pedro Ramírez participó en la redacción del primer Código Civil del Estado de Zacatecas. Fue propuesto por José González Echeverría en 1850 para que fuera gobernador de la entidad. Esto ya es 1850. Sí. Luis de la Rosa estaba en Estados Unidos publicando sus observaciones, las famosísimas observaciones. Sí. Y esa, bueno, nosotros hicimos acá en la universidad un libro que se llamó, ¿cómo se llamó? La virtud de la administración pública, ensayo sobre Luis de la Rosa Oteiza. Y él hablaba de fraccionamiento de tierras, pero hablaba de contención del poder municipal. Eso, cuando yo leí sus observaciones, decía, es que es impresionante cómo desde la misma grupo político que está en el poder hay distintas posiciones en torno a qué hacer con los ayuntamientos. Y él decía, a reducirlos, a controlarlos, si no, esto no es gobernable. O sea, una entidad así como Zacatecas no es gobernable. Y hablaba de establecer una escuela de minería, una escuela de agricultura, un observatorio meteorológico, o sea, astronómico, etcétera, ¿no? Entonces, Luis de la Rosa es otro personaje importante que tiene obras no solo pues, dedicadas a Zacatecas, sino a México. Por eso se le considera el padre de la administración pública. Entonces, sí, bueno, Pedro Ramírez, Juan Bautista, Domingo Velázquez y Luis de la Rosa, creo que... No, buenísimo. Muchísimas gracias, vaya. Fue todo como un pequeño experimento ahí prosopográfico que a veces lo piden quienes nos siguen y de pronto, tú sabes, al historiador se le despista el diccionario biográfico por ahí, pero en tu caso la verdad que se ha cumplido perfectamente. Y yo quería cerrar, Mariana, porque ya estamos sobre el tiempo, con una pregunta que conecta un poquito la presentación de José Antonio Serrano con la de Kath Andrews y naturalmente la tuya, que es la tercera, en la que ya con la tuya empezamos a movernos al territorio de los estados, que va a ser muy importante en este ciclo de conferencias. Y algo que ha salido en los dos casos, en las dos conferencias previas, es que hubo muchas formas en que los estados definieron su relación con la federación en el proceso de constitucionalización posterior a 1824. Es decir, en cada constitución de cada estado se usan fórmulas distintas, no idénticas, a veces parecidas, a veces muy distintas, ¿no? De definición de la relación con la federación. Por ejemplo, en la Constitución del 25 de Zacatecas que tú comentaste, bueno, se dice que el Estado es libre e independiente de los demás Estados Unidos de la nación mexicana, con los cuales conservará las relaciones que establece la Confederación General de Todos. Y ahí me llama la atención que use el término de confederación, ¿no? Dice, y bueno, en todo lo que toque exclusivamente a su gobierno y administración interior, es igualmente independiente, libre y soberano.
Y el tercer punto es el que no siempre aparece en las demás constituciones. Dice, para mantener sus relaciones con la Unión Federada, ahora no dice confederación, sino Unión Federada, el Estado de Zacatecas delega sus facultades y derechos al Congreso General de todos los estados de la federación. Yo me pregunto, porque eso sí es, o sea, eso de que hay unas facultades y derechos casi naturales, digamos, del Estado que se delegan al Congreso Federal, que es raro, no aparece en todas las constituciones de los estados posteriores a la federal del 24. Yo me pregunto si en la del 32, en la constitución del 32 o en la experiencia política de esos últimos años, tú encuentras que hay un giro, porque tú describiste muy bien el giro centralista, digamos que en el régimen interno del Estado de Zacatecas hacia los ayuntamientos, pero tú notas también en el 32 y en los años siguientes algún tipo de giro centralista o de cambio en la relación con la federación, porque eso es también fascinante para entender a nivel de la política nacional, porque son los años ya en que están, como tú sabes, esos pronunciamientos del 32 contra el gobierno de Bustamante y Alamán, y Gómez Farías está apareciendo por ahí ya pronto, y un poquito después, y entonces vendrá un giro, de nuevo un giro federalista a nivel nacional, ¿verdad? Con Gómez Farías y Santa Anna, pero lo que estamos viendo en Zacatecas, ¿verdad? Es una dinámica distinta, y con esto iríamos cerrando ya. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Esto que acaba de leer el doctor Rafael Rojas, de que delega sus facultades y derechos al Congreso General, ese es el puente, ese es el puente. Y bueno, en otros eventos donde he tenido oportunidad de escuchar a la doctora Catherine Andrews, ella ha puesto énfasis en esto y ha hecho un análisis de todas las constituciones, de quiénes dicen esto y quiénes no lo dicen. Zacatecas no deja de decirlo. Ahora, esta delegación de facultades y derechos al Congreso General, que es el puente, ¿de dónde viene? Esto sí lo he estudiado un poco de dónde viene. En 1823, cuando las entidades, bueno, cuando se declaran como tales, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas, hay una preocupación evidente desde la Ciudad de México que se están adelantando y que no están esperando a que haya un acta jurídica formal en la cual, a partir de la cual, entonces se organícense y convoquen a legislaturas. Bueno, antes del 31 de enero de 1824 se va a dar pactos informales. Yo digo que estas constituciones primeras son resultado de transgresiones, transgresión y constitución, pero tiene que haber pactos, porque si no, no se pudo haber formulado nada después. Estos pactos informales son desde la vida militar y desde el discurso político y desde o nos ponemos de acuerdo o no hay posibilidad de nada. 1832 agosto, 23 agosto, 1823. Llegan en la Villa del Lago, se reúnen los comisionados de las diputaciones provinciales de Guadalajara y de Zacatecas con las fuerzas de Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. ¿Y qué es lo que acuerdan? Para mí ese es un momento clave. Acuerdan el tema de la soberanía. O sea, todo lo que dicen las constituciones de que la soberanía para sus asuntos internos y el respeto de la soberanía en la esfera nacional para la defensa de territorio, integridad, etcétera, está dicho en los acuerdos de Lagos. Y estos acuerdos de Lagos van a ser el referente inmediato que van a tener las autoridades del Ayuntamiento de Oaxaca, eso lo sé por Carlos Sánchez Silva, de que van a entrar en los acuerdos del Carrizal. ¿Y cuáles son los acuerdos? Es lo mismo, exactamente lo mismo. El tema es la soberanía. ¿Hasta dónde los estados y hasta dónde la federación? Y esto se va a concretar, desde luego, en el acta
constitutiva de 1823. Para el caso constitucional de Zacatecas, ya lo leíste, se delega sus facultades y derechos al Congreso General y esto va a permanecer en 32. Entonces hay como que varios momentos que me parece importante destacar. Finalmente Zacatecas no va a, digamos, a darle la espalda a esta otra esfera de la soberanía. Va a defender de manera acérrima su campo de soberanía, pero el otro no le va a dar la espalda a su soberanía. Entonces ya a partir de 1835 es otra cosa, pero sí, se mantiene. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Mariana Terán. Ha sido una conferencia en la que creo que todas y todos hemos aprendido muchísimo, porque la misma historia leída y observada desde los estados cambia mucho en la trama, en sus personajes, en sus conflictos, ¿verdad? Que observada, vista y narrada desde el centro de la Federación Mexicana. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros, Mariana Terán. Esperemos que no sea la última. Yo creo que armaremos muy pronto algún tipo de ciclo también sobre la historia política regional y nacional del siglo XIX en México, y te volveremos a invitar. Gracias de nuevo y gracias a todas y todos los que nos han seguido en esta transmisión de hoy. Tendremos nuestra próxima conferencia el miércoles que viene, que es el miércoles 24 de abril, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y trataremos el caso del estado de Jalisco, también muy interesante, muy conflictivo y muy protagónico de estos años. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.